El Vidente, capítulo 2. Dimensiones de la unción profética. La llamaron la tormenta del siglo. En marzo de 1993, un amigo y yo estábamos viajando por Nueva Inglaterra, en la costa noreste de Estados Unidos, donde tenía agendado predicar en un total de 6 reuniones en 3 ciudades. Nuestro itinerario incluía New Haven, en Connecticut, Providence, en Rhode Island y Kingston, en Massachusetts. Creo que aún los nombres de esas ciudades eran significativos, particularmente a la luz de lo que sucedió. New Haven, en inglés, forma derivada de Nuevo Cielo, es un sitio de paz, un lugar de respiro y descanso. Providence, de providencia, tiene que ver con la voluntad de Dios, y Kingston deriva de las palabras king, rey, y town, ciudad. Se refiere al lugar donde el rey vive y desde donde gobierna. Estábamos en New Haven, Connecticut, cuando el norte de la costa este de Estados Unidos fue golpeada por una tormenta de hielo y nieve, con vientos que corrían a 130 km por hora. Varados en una pequeña cabaña en las montañas, mirábamos cómo la nieve y el aguanieve caían por igual de manera asombrosa. Al final, solo 3 de las reuniones programadas pudieron realizarse, y la asistencia fue un cuarto de lo que hubiera sido si no hubiera ocurrido aquella gran tormenta. No obstante, ese viaje resultó ser una cita divina para nosotros. Por causa de la tormenta no hubo reuniones el día sábado, pero para mí fue un gozo que se suspendieran. En vez de sentir remordimiento o preocupación por los contratiempos y por haber acabado en un lugar equivocado, en un momento equivocado, de algún modo supimos que nos encontrábamos exactamente en el lugar en que debíamos estar. Mientras nevaba, mirábamos el asombroso poder de Dios sobre la naturaleza. Tuvimos un tiempo maravilloso esperando en el Señor. Mientras observábamos y orábamos juntos, solo meditando ante la presencia de Dios, Él me llevó al plano de lo profético, aunque no hubiera nadie excepto mi amigo para escucharlo. Sentí que en ese momento el Señor me revelaba parte de su corazón. Al escuchar el noticiero, oímos la increíble historia de una mujer embarazada que estuvo en trabajo de parto durante la tormenta, y como unos hombres tuvieron que excavar para sacar la nieve de la puerta de su casa para llevarla al hospital. Llegó justo el momento de dar a luz y tuvo un hermoso varón al que ella y su marido llamaron Josué. Como consecuencia, los medios de comunicación comenzaron a referirse a la tempestad como la tormenta Josué. Mientras meditaba en ese nombre, sentí la voz del Señor dentro de mí diciendo suavemente: sí, hay una nueva unción para una nueva generación, mi generación de Josués. Como el Josué antiguo, quien sucedió a Moisés en el liderazgo de los israelitas, la generación de Josué recibe el cetro de la generación que ha abierto camino e ido adelante. Es una generación que toma las promesas dadas a la generación previa y cruza a la tierra prometida para poseerla y conquistar a sus enemigos. Hoy hay una nueva unción para una nueva generación, una generación de Josué, de gente que nacerá en las cosas del Espíritu en medio de una gran tormenta espiritual que está barriendo nuestra tierra. Veamos esta unción más de cerca. Entendiendo la unción profética. Muchos pasajes en la Biblia hablan de la unción. El Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El aceite fresco de la unción es lo que precisamos si hemos de ser capaces de cumplir lo que Dios nos ha hablado claramente. Isaías 10:27 habla del poder de la unción para romper el yugo de la esclavitud, maldad y opresión. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción también tiene el poder para hacer el bien y traer sanidad. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Básicamente, la unción es la capacidad o gracia sobrenatural, la presencia manifiesta del Espíritu Santo que opera sobre o a través de un individuo o un grupo corporativo para dar como resultado las obras de Jesús. Significa Dios contigo y Dios en ti. Estás hablando en su hablar y caminando en su sombra. Como pueblo ungido, nosotros, el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a llevar la carga profética, lo que nos hará vivir siempre al borde del propósito eterno de Dios.
El ministerio profético es solo un aspecto de los ministerios quíntuplos compuestos por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Como tales, una porción de lo profético reside en cada ministerio, siendo más evidente y activo en algunos que en otros. El arma principal de Dios es un hombre o una mujer que ha encontrado la unción profética. Dios no unge proyectos, Él unge personas. Personas ungidas con un ministerio profético que hablan la palabra del Señor en el nombre del Señor, tienen peso en la iglesia por causa de la urgencia ética, moral y espiritual de su mensaje. Sus credenciales, credibilidad y estatus como vasos proféticos no son otorgadas por designación oficial, sino por el poder de su llamado y por la respuesta de los que oyen. La característica más singular de un verdadero profeta es que él o ella han estado en el consejo divino y por lo tanto declarado fielmente lo que han oído de la boca de Dios. Según Robertson Smith, es la palabra divina lo que distingue al profeta, la posesión de un solo pensamiento verdadero no derivado de enseñanzas religiosas del momento, sino brotado en el alma, porque la palabra que viene de Jehová es suficiente para constituir a un profeta. Generalmente los profetas no hacen ningún reclamo de ser oídos, se contentan con hablar, actuar y dejar el asunto allí, con la confianza puesta no en ellos mismos, sino en que lo que han oído es de Dios y se cumplirá. Su primera preocupación no es el futuro distante, sino declarar la voluntad de Dios en la crisis de sus propios días. Los profetas son esencialmente intérpretes de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. La tarea principal del profeta del Nuevo Testamento hasta hoy siempre ha sido declarar que todas las profecías de la Biblia se han cumplido en Cristo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días, es decir, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Hechos 3:24. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro 1, 10 al 11. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Recuerde que la profecía son los pensamientos expresados de Dios en un lenguaje hablado, que ningún hombre, en sus talentos o elocuencia natural, podría articular por sí mismo. La sustancia y la naturaleza de la profecía exceden los límites de lo que la mente natural puede concebir. La profecía viene a través de la boca de un hombre, pero proviene de la mente de Dios, pensamientos espirituales en palabras espirituales. La unción profética del Espíritu se manifiesta en una variedad de maneras. La gente es diferente, con diferentes personalidades, culturas, trasfondo étnico y diferentes dones. Como a menudo dice Rick Joyner, 2 copos de nieve no son iguales. No debería entonces sorprendernos que haya una gran diversidad de expresiones del ministerio y el oficio de profeta. A pesar de que seguramente haya más, quiero mirar más de cerca 12 variantes de esta gracia profética. Estos modelos representan lo que el Espíritu está haciendo y desea hacer en la iglesia. Juntos presentan un cuadro más completo de la plenitud de la unción profética del Señor. Soñadores y visionarios. Obviamente, estos son individuos proféticos que se mueven principalmente en el área de los sueños y las visiones, videntes en otras palabras, dependiendo de la esfera particular del ministerio y la autoridad que Dios les haya dado, pueden operar en grandes eventos públicos o en escenarios más pequeños, como la iglesia local, el negocio, la familia o la casa. En algunos casos puede ser de naturaleza primariamente personal, limitada a su oración íntima y compartida solo con los miembros de la familia, o si la ocasión lo permite, con algunas pocas personas. El Señor no da una unción profética en vano. Pequeña o grande, cada soñador y visionario tiene un mercado o una esfera que él o ella pueden influenciar. El propósito principal de esta unción para soñar o ver es despertar al pueblo de Dios al mundo espiritual. Es una manifestación milagrosa del Espíritu Santo que ilumina creativamente una verdad y confirma la dirección que Dios ya les ha dado a otros. Un buen ejemplo bíblico de esto es el profeta Zacarías, Zacarías 4. En nuestros días, Paul Cain, Bob Jones,
John Paul Jackson y otros ejemplifican esta dimensión de profeta vidente de una manera extraordinaria. Profetas que proclaman el propósito de Dios corporativamente. Las personas que muestran esta expresión de la unción, a pesar de ser verdaderos vasos proféticos, raramente o nunca profetizan sobre individuos o en ministración personal. Su campo de acción y autoridad es diferente. Son especialmente dotados para discernir los tiempos y las sazones. Dan claridad a la dirección general y el propósito del cuerpo de Cristo, capacitando y animando a la iglesia a levantarse y alcanzar la plenitud de Cristo. Pablo es un ejemplo perfecto en el Nuevo Testamento. Además de ser apóstol y maestro, también caminaba en una fuerte unción profética que se manifestaba en un profundo don para revelar y descubrir el propósito a gran escala para la iglesia del Señor. Un ejemplo contemporáneo podría ser Rick Joyner. Aunque Rick es un auténtico vidente, su énfasis no está en las profecías individuales o personales. Él se encuentra casi siempre declarando e interpretando proféticamente los propósitos de Dios para nuestros días. Las enseñanzas y los libros del Dr. Bill Hammond también revelan a Dios y su propósito corporativo, a la vez que Francis Frangipane, Tommy Tenney y otros apuntan además a la dirección corporativa en que el viento sopla. Profetas que proclaman las normas del corazón de Dios para su pueblo. La persona que está bajo esta unción desafía a la iglesia a tener pensamientos, intenciones, motivaciones, convicciones y métodos santos en cada área de la vida. Eso es lo que significa proclamar los estándares o normas del corazón de Dios para su pueblo. Su propósito es introducir el fruto del Espíritu, nutrir el carácter de Cristo y promover la pureza y santidad. Ejemplos bíblicos de esta unción son Jeremías en el Antiguo Testamento y Juan el Bautista en el Nuevo. Un buen ejemplo contemporáneo de esta unción es David Wilkerson, quien suelta la plomada de Dios en la iglesia, al declarar la norma de santidad de una manera profética. Solo porque él no vea visiones, no llame a la gente por su nombre o no imponga manos sobre las personas, no significa que no sea profeta. Por el contrario, quizás es un evangelista profeta que suelta la palabra de Dios de una manera que cambia las vidas. Gracias a Dios por otros como Steve Hill y Michael Brown, que nos llaman a una obediencia radical a la palabra de Dios. Profetas que proclaman la responsabilidad social de la iglesia. Esta expresión profética llama a la iglesia a cuidar de las viudas, los huérfanos, los pobres, los oprimidos y los presos. En síntesis, todos los necesitados que no tienen poder ni abanderado por su causa. El propósito es establecer la justicia y la igualdad. Amós en el Antiguo Testamento era un profeta así. En el capítulo 5 del libro que lleva su nombre dice: «Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo». Versículo 24. En nuestros días, Norm Stone, con el ministerio Atravesando América para Vida, es esta clase de profeta. Su estilo de vida va de contramano al de la iglesia y la nación. Dios le ha dado un llamado profético único e inusual para atravesar los Estados Unidos orando de costa a costa 7 veces, declarando las atrocidades del aborto y penetrando en los corazones de la iglesia y la nación para despertar la responsabilidad social y moral. Aunque a menudo es un trabajo ingrato, es un ministerio vitalmente necesario. Otro querido amigo mío de Nashville, Tennessee, es Scott McCloud, del ministerio Provisión Internacional. Aunque él es un salmista profético, ha dedicado su vida al ministerio de los pobres en la ciudad en que vivo. Es uno de los héroes que nos llaman a ponerle pies a nuestra fe, a llevar lo profético a las calles. Profetas que declaran la estrategia administrativa de Dios con una inclinación política. Espera un momento. ¿Profetas con dones administrativos? ¿No es eso un conflicto entre el hemisferio derecho e izquierdo de nuestro cerebro? Para nada. Moisés era un profeta y también lo eran José y Daniel. Todos estos hombres del Antiguo Testamento eran portadores de una unción fuerte y aún así estaban dotados de una habilidad para el liderazgo administrativo. Moisés necesitó un poco de astucia política para guiar a 3 millones de personas luego de 430 años de esclavitud y organizarlos hasta convertirlos en una nación. José se movió en la esfera del vidente como un intérprete de sueños. Su don profético de ver lo que venía lo llevó a una posición única para hablar el consejo de Dios a los que estaban en autoridad política. Un segundo en importancia luego del faraón tenía que ser un administrador poderoso y muy eficiente.
Daniel también se movió en el ámbito de los sueños y las revelaciones, y a pesar de ello era el más competente de todos los líderes y administradores bajo el rey de Babilonia. Durante los años de mi adolescencia, el Señor puso en mi corazón un par de oraciones que empecé a orar regularmente. La primera era: Señor, levanta a tus Josués, levanta a tus consejeros para los faraones. A veces Dios pone algo dentro de ti que ni siquiera tú entiendes por qué está allí, mucho menos cómo llegó. Todo lo que sabes es que Dios ha dejado caer dentro de tu espíritu un depósito de gracia que te inspira a comenzar a orar específicamente por algo o alguien que nunca hubieras imaginado que lo harías. Como joven sentí que Dios me guiaba a orar para que el Señor enviara consejeros a aquellos que estaban en autoridad. La otra oración que comencé a hacer era: Señor, te pido que me des un corazón puro. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Oh, cómo quería ver al Señor. Clamé por un corazón puro y todavía lo sigo haciendo. Cuando Dios imparte esta astucia política, aquellos que la reciben revelan profundas habilidades administrativas y desarrollan estrategias que ayudan y fomentan la implementación ágil y sabia de los propósitos de Dios. Eso fue lo que hizo José en Egipto, al preparar al país para sobrevivir durante los 7 años de hambre. Actualmente el Dr. Kingsley Fletcher es un fiel ejemplo de esta gracia. Él es pastor principal de una iglesia en Carolina del Norte y un gobernante de la nación africana de Ghana, que llama a un cambio en la sociedad. Hay muchos hombres y mujeres de gobierno así, a los que Dios levanta para un tiempo como este. Qué maravilloso es entender estratégicamente por revelación qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Señor, expande sus horizontes y levanta a estos hacedores de historia. Líderes de adoración que se mueven en la presencia manifiesta de Dios en la adoración profética. Los líderes proféticos de adoración ayudan a desatar al pueblo a la libertad, tanto de expresar su amor por Dios como de recibir ese amor. Bajo su liderazgo profético, los dones del Espíritu fluyen y operan más libremente, porque ellos mismos son portadores del Espíritu. Ayudan a elevar a otros a su maravillosa presencia, donde los cambios ocurren. Jesús es verdaderamente exaltado y entronado en las oraciones de su pueblo. El mayor ejemplo bíblico es David, quien además de ser pastor y rey, fue también un salmista profético. Más de la mitad de los salmos en la Biblia fueron escritos por él. Cuando era un joven, tocaba su arpa y cantaba, y hacía que los demonios huyeran del rey Saúl. ¡Qué combinación! Varios ejemplos de salmistas proféticos de nuestra generación son Jason Upton, David Ruiz, Teresa Griffith, Matt Redmond, Heather Clark y Jeff Day. Una nueva raza de bandas del Ejército de Salvación se precipita a la escena. Una fresca combinación que mezcla los dones evangelísticos y proféticos está emergiendo para impactar a los perdidos por la causa de Jesús. Pero muchos de estos guerreros santos hallarán su expresión principalmente a través de la música. Intercesores proféticos. Bajo esta unción, una persona recibe una carga de Dios que la conduce a una intercesión que afecta tanto a individuos como a comunidades, ciudades y hasta naciones enteras. Dependiendo de la medida y de la esfera de autoridad conferidas por el Señor, un intercesor profético puede moverse bajo una carga por un asunto internacional. En el Antiguo Testamento, Daniel oraba 3 veces al día por la liberación de los hijos de Israel de la cautividad en Babilonia. Intercedía por el regreso a su tierra y su restauración. El segundo capítulo de Lucas nos cuenta la historia de Ana, una profetisa viuda que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lucas 2:37b. A pesar de que no se registra ni una sola profecía suya, la Biblia dice que ella dedicaba su tiempo a orar y ayunar. Ana era una intercesora profética. Se necesita un fuerte espíritu profético para perseverar en oración ante el Señor, aun cuando parece que nada sucede. Sin esa unción, la gente se siente desilusionada, desesperanzada y pierde el entusiasmo, al punto de abandonar la visión. La unción para la intercesión profética viene con la gracia para perseverar. No solo usted aprende a orar a Dios, sino también a orar las oraciones de Dios. En mi opinión, personalmente creo que tengo una unción más acentuada en esta área de intercesión profética. Dios me ha dado la fe y la gracia para impartírsela a otros. Es terriblemente difícil darle a otros lo que no tenemos.
de todas las cosas que hago, es aquí donde experimento la unción más fuerte. Cindy Jacobs, de Generales de Intercesión, Beth Alves, de Intercesores Internacionales, Chuck Pierce, de Cosecha Global, Barbara Wentrold, Tom Hughes, Tom Simmons y miles de otros conforman este ejército de guerreros de oración revelatoria. Las próximas 5 son expresiones de la unción profética que creo que el Espíritu Santo quiere liberar en una escala mayor y así ha comenzado a hacer. Portadores del Espíritu. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta palabra es para todos los creyentes. Todos los que hemos nacido de nuevo debemos captar el viento del Espíritu. Sin embargo, hay algunos que parecen tener una unción para captar el viento del Espíritu más fácilmente que otros. Mojan su dedo, lo ponen hacia el cielo para averiguar de dónde sopla el viento. Luego se hacen a la mar y siguen esa dirección por donde quiera que los guíe. Para otros puede parecer alocado o casi descabellado, pero a ellos no les importa, porque están sumergidos en la tarea de seguir al viento del Espíritu Santo en sus vidas. Caminan en el amor de Jesús a través de una comunión íntima. Dios usa a estos portadores proféticos del Espíritu para soltar manifestaciones inusuales del Espíritu en medio de su pueblo reunido. Puede haber gente cayendo en el Espíritu, temblando, sacudiéndose, hablando en el Espíritu, experimentando el poder, luchando en guerra espiritual o teniendo encuentros de ángeles o demonios. A veces se mueven en el plano de las visitaciones angelicales, aún quizá en una dimensión en la que simplemente oran por la gente y la actividad de Dios acontece. Mi querido amigo Jill Austin, de Ministerios Maestro Alfarero, es uno de esos portadores del Espíritu de nuestros días. Cuando Él aparece, Él aparece. El propósito principal de los portadores del Espíritu es estar con Jesús y luego pararse en medio de la gente y decir: ven Espíritu Santo. Son usados para crear un punto de conexión entre el cielo y la tierra y traer la presencia divina al lugar. Consejeros proféticos. Las personas con esta unción combinan el cuidado pastoral y el aconsejamiento comprensivo con lo profético. Hay una gran necesidad de esta clase de ministerios hoy, porque hay mucha gente llena de heridas, traumas y conflictos. El aconsejamiento profético mezcla el espíritu de consejo y el espíritu de conocimiento, como dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. A veces los consejeros proféticos también muestran dones de sanidad y discernimiento de espíritus, aunque su interés principal no está en el cuadro general, sino en los asuntos internos específicos del hombre y la mujer que tienen que ver con sus cuestiones personales y familiares. Uniendo la compasión y la revelación, son capaces de ver las heridas de las personas y ayudar a liberar el espíritu de conocimiento. Con su intuición espiritual y su habilidad para escuchar, pueden ayudar a las personas a aquietar sus almas y aliviar sus corazones atribulados. John y Paula Sanford, de Ministerios Casa de Elías, son el fiel ejemplo de un padre y una madre en esta área. Mucha gente se emociona al escuchar las cosas increíbles que ocurren en las reuniones, pero tanto más sucede en pequeños encuentros y consejería personal. La gente que tiene problemas habla cara a cara con consejeros llenos de amor, compasión y poder de sanidad. Dios obra a través del ministerio de hombres y mujeres sensibles y dotados de su poder. Equipadores proféticos. Es una combinación de profeta y maestro. Todos los oficios de los ministerios quíntuplos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros son provistos para equipar a la iglesia, pero algunos tienen una gracia especial para equipar a otros. Algunos equipadores proféticos desarrollan su ministerio a través del ejemplo, sin involucrarse significativamente en las vidas de las personas. Otros aprenden al escucharlos hablar y observar sus vidas. Muchos otros equipadores proféticos, sin embargo, obran más efectivamente en la interacción directa con otra persona en un contexto de enseñanza. Poseen el don de la enseñanza con un toque profético que los capacita para explicar a los demás los caminos del Espíritu, tomando lo complicado y haciéndolo práctico, fácil de relatar y comprender. Su llamado y su deseo son enseñar a otros creyentes con una carga particular por la multiplicación a través de mentores, lo cual hoy es muy necesario. John Wimber, el líder precursor del movimiento Vineyard, fue uno de los maestros proféticos más profundos que jamás conocí. Mientras que sus seminarios estaban llenos de la presencia y el poder de Dios, los estudiantes siempre recibían notas detalladas y sesiones de entrenamiento para enseñarles cómo hacer la tarea.
También el Dr. Bill Hammond en sus escuelas de entrenamiento profético ha activado y equipado a miles de profetas y ministerios proféticos en cada país del mundo entero. Escritores proféticos. La profecía no está limitada al ámbito verbal y visual. También puede venir en forma escrita, aunque no es tan común como las formas orales. Los escritos proféticos son igualmente válidos. Una persona con esta unción es tan profeta como los demás. La diferencia es que él o ella tienen el don y la disposición de comunicarse más poderosamente a través de la palabra escrita que de la palabra hablada. A través de los años he visto muchas personas proféticas que son torpes en público, pero déles una lapicera y un papel, o un procesador de texto y espera ver lo que sucede. Por otra parte, he visto muchos oradores poderosos con un carisma increíble y una elocuente presencia de plataforma, que difícilmente pueden escribir 2 oraciones seguidas que tengan coherencia, mucho menos un libro. La palabra escrita y la hablada son bastante diferentes, y hay una unción profética para cada una de ellas. Los escritores proféticos escriben con unción de revelación, expresan en forma impresa el corazón de Dios a la sociedad contemporánea. Jen Edwards es maravillosamente usado en esta forma para pintar poéticamente vivos retratos que llevan al lector al trono de su majestad. Hace varios años tuve la oportunidad de ministrar a un hombre llamado John Vive, que vino a una de nuestras conferencias. Este caballero escribe literatura infantil y es el autor de las series Spirit Flyer. Su unción profética como escritor es obvia en su habilidad de tomar las cosas profundas del espíritu y hacerlas aceptables en una manera comprensible y fácil de relatar a los niños. Otro ejemplo de escritor profético es el fallecido Francis Schaeffer, fundador de la comunidad de Avery. El Dr. Schaeffer fue un comunicador poderoso a través de la palabra escrita, un verdadero escritor profético y estadista. Evangelistas proféticos. Estos llevan los dones de revelación a las calles, los estadios, vecindades, clubes deportivos, lugares ejecutivos, a todas partes y en todo lugar. Cuán desesperadamente nuestra sociedad necesita gente que se mueva en la unción del evangelista profético. Esta unción no significa necesariamente pararse enfrente de cientos o miles de personas y predicar. Algunos evangelistas profetas lo harán, por supuesto, pero la mayoría operan en una esfera más pequeña e íntima. Una de las necesidades mayores es la de evangelistas en el escenario cotidiano del día a día. El ascensor, el almacén, el colectivo, la cancha, la estación de servicio, el consultorio médico, el colegio o la facultad, todo lugar donde la gente interactúa. Mahesh y Bonnie Kapta me han sacudido en esto. Por los dones apostólicos y proféticos sobre sus vidas, han visto venir a los pies del Señor a cientos de miles de personas, pero otros campeones de la fe están levantándose del mismo modo como Patricia King, Todd Bentley, Mickey Robinson y otros que están derribando las paredes de las iglesias e impulsando a la gente a la acción. Qué ansioso está el Señor de soltar la actividad del Espíritu Santo a través de las vidas y palabras de sus fieles siervos que llevan la unción evangelístico-profética. Veneno y antídoto. Queda claro que la unción profética se manifiesta de diversas maneras. Todas vienen del mismo Espíritu Santo, quien reparte a cada uno como quiere. Con esto en mente, cabe hacer una advertencia. Hay un veneno letal que puede matar nuestros ministerios y dones para que no caminemos en nuestra unción, cualquiera que sea. El veneno de la codicia. Compararnos con otros y desear lo que ellos tienen produce muerte. No debemos bajo ningún concepto juzgar o evaluar nuestra unción al compararla con la unción de otros. Es crucial que evitemos la envidia, la inseguridad. Dios tiene mucha unción para abastecernos. Estemos satisfechos buscando nuestro propio llamado y caminando en nuestra propia unción. El antídoto a este veneno es aprender a andar en confesión unos con otros, rindiéndonos cuentas y cultivando la fidelidad mientras nos brindamos a la expresión de gracia única que nos ha sido impartida por Dios. A veces somos propensos a dejarnos herir por el rechazo, la crítica a las tradiciones legalistas, los yugos de esclavitud o los moldes que los demás nos ponen en sus expectativas poco realistas y equivocadas. El Espíritu Santo nos ayudará y nos liberará para hacer expresiones únicas y variadas de su maravillosa presencia profética y caminar prudentemente y con integridad dentro de la iglesia. Dios nunca ha estado en una caja, somos nosotros los que estamos encerrados en cajas. Es tiempo de que permitamos que el Espíritu Santo abra la tapa para que en gratitud a Él podamos salir y ser todo lo que en Él somos. Permitamos que su unción rompa el yugo, en vez de desear ser otra persona o tener lo que otro tiene.
Seamos fieles y confiables para andar en la expresión única de gracia que Él nos ha confiado a cada uno de nosotros.